La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Te agradezco que me hayas sacado de mi encierro. Solo se trata de unas vacaciones. Como en la escuela me hace sentir joven. He aquí a la gentil, Les. No, salúdame como antaño. No creas que soy frágil. Aún puedo soportar el peso del afecto. Oh, realmente tengo hijos hermosos. Johnny, estás tan limpio y aseado. Henry cuida bien de ti. Richard, no pongas esa cara de mal humor. Tus ojos parecen pequeños y porcinos y resulta débil tu aspecto. Jeffrey. ¿Ya ha llegado Philip? Todavía no. Espero que haya crecido como su padre, el rey de Francia puro y simple, el bueno de Luis. Si le hubiera dado hijos en vez de débiles niñas, seguiría siendo la reina de Francia y nosotros no hubiésemos llegado a conocernos. Tal es, hijos míos, la importancia del sexo en la historia. Todos los amantes de la historia medieval disfrutan de esta película realmente asombrosa, El León en invierno, del año 1968, donde Peter O'Toole y Katharine Hepburn representan quizás una historia asombrosa de esa Edad Media, como decía ahora, del siglo XII. Katharine Hepburn interpreta a Leonor de Aquitania, una de las figuras, como digo, que ha marcado un poco el antes y el después del papel de las mujeres como reinas en la historia relativamente más reciente a nosotras, pero que a través de las fuentes, a través de los documentos, a través de esa historia rodeada también de grandes cruzadas, de grandes obstáculos, han sabido marcar, como digo, ese momento de inflexión en el papel de las reinas, de las princesas, en la política, en la sociedad. Yo creo que Leonor de Aquitania lo hizo como ninguna. A ella vamos a dedicar el cronovisor en este programa especial de Ser Historia, en donde, como siempre, habrá muchos más temas para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, vamos a comenzar viajando en ese cronovisor junto a Jesús Callejo a la Edad Media, al siglo XII, para descubrir los secretos de Leonor de Aquitania. Luego vamos a viajar a Hungría, a la Hungría del siglo XX, a mediados del siglo XX, para conocer cómo era este país a través de una novela increíble que nos va a suscitar muchas cuestiones y preguntas sobre aspectos muy cercanos a nosotros y que en ocasiones pasan desapercibidos. En nuestra sección de Historia y Ciencia, Historia de la Ciencia, tendremos una nueva entrega y visitaremos una exposición que podemos ver en el Palacio de Liria, la Casa de los Duques de Alba, en la calle Princesa de Madrid, durante los próximos meses, dedicada a la controvertida figura de Cristóbal Colón, controvertida, digo, por los estudios de ADN de las últimas semanas, pero que desde luego es una figura básica para conocer la historia de España. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer, una semana más, y ya sabes que presto y dispuesto para lo que gustes. En este caso creo que nos vamos a la Edad Media. Sí, la mal llamada Edad Oscura, que en las últimas décadas yo creo que esta etiqueta, aunque sigue un poco vigente para algunos, se ha podido desvelar, ¿no?, que realmente de oscura tenía poco, precisamente por la brillantez de sus monumentos, del arte, de la cultura y de muchos de los protagonistas, como la que traemos esta semana en el cronovisor, Leonor de Aquitania, que dan mucha luz, ¿no?, a una época, como digo, bastante oscura, en teoría.
Totalmente. Yo tengo un libro que se llama Misterios de la Edad Media, donde precisamente intento reivindicar la cantidad de progreso y de luces y de conocimiento que se produjo en esa larga etapa. Claro, es que estamos hablando de 1000 años, y en 1000 años pasaron muchas cosas, no solo guerras, sino también una peste bubónica que diezmó a la población europea y casi mundial. Pero bueno, es cierto que luego hay personajes, tanto hombres como mujeres, que dieron lustre a la Edad Media, ¿no? Desde Roger Bacon, por citar un inglés, hasta Leonor de Plantagenet, Leonor de Aquitania, que también son de estos personajes que crearon una revolución cultural, no lo olvidemos, ¿eh? Luego hablaremos de su corte, del amor cortés y sobre todo de los trovadores y del fomento de la literatura y de la música que hubo en aquel momento. Pero está claro que Leonor de Aquitania, como es conocida realmente, a pesar de que ella tuvo varios títulos, fue duquesa de Aquitania, condesa de Poitiers, pues también estuvo en la corte allí, la reina consorte de Francia y la reina consorte de Inglaterra, y cómo no, pues un poco de todo, porque fue hija de un duque, luego lo comentaremos, nieta del primer trovador de Francia, que era Guillermo IX, esposa de dos reyes, madre de dos reyes, abuela de Blanca de Castilla, que se casó con Luis VIII de Francia, bisabuela de dos reyes santos, en fin, tiene un currículo tremendo. Es verdad que vivió mucho, vivió 82 años, lo cual también superó la media de edad de la Edad Media, de la época que le tocó vivir, que era el siglo XII. Pero no solo vivió mucho, sino que intervino prácticamente en todos los asuntos de Estado, intervino activamente en una de las cruzadas, en la Segunda Cruzada, estuvo implicada en muchísimas de las negociaciones palaciegas y también en contratos matrimoniales, porque por entonces era una buena consejera en todo tipo de artes, incluso también como consejera, y por supuesto vilipendiada por sus enemigos, porque claro, que fuera reina de Francia por un lado y luego reina de Inglaterra por otro, en aquella época donde Francia e Inglaterra se veían bastante mal, pues ella jugó un papel fundamental, para bien en unos casos, para mal, según quien sea el cronista que la analiza, pero sin duda ninguna hay que hablar de la gran dama de la Edad Media, la gran dama del siglo XII, una mujer para quitarse el sombrero, una mujer de armas tomar, con muchísimas habilidades, prácticamente tocó todas las materias y las conocía muy bien, desde la astronomía, la aritmética, la música, tocaba el arpa y cantaba de maravilla. Y por supuesto, pues aparte de las labores de las mujeres de aquella época, como era la costura, ella también era una buena cazadora y la cetrería también la dominaba a las 1000 perfecciones. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que está claro que estamos hablando de una mujer digna de una película, ya tiene película, de hecho pondrás algún corte de su película más famosa con Katharine Hepburn haciendo de Leonor de Aquitania, y la cantidad de cosas que no da para un cronovisor, da para varios cronovisores, pero intentaremos en media hora resumir muchas de sus facetas, de sus habilidades y por supuesto de la aportación cultural que hizo en una época para nada oscura. Desde luego que sí. Fíjate, has estado dando nombres de reyes, de reinas, de príncipes, de momentos. Las familias aquí son muy complicadas. El otro día, preparando algunos apuntes para este cronovisor, yo digo, bueno, pues tengo que empezar pidiendo perdón porque seguro, yo por lo menos, seguro que me voy a equivocar en algún Enrique, en algún Ricardo, en algún primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, porque tienen los mismos nombres en diferentes países y es un verdadero lío. Pero bueno, tenemos como siempre aquí preparado, Jesús, el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para realizar este fantástico viaje? Pues la fecha es el 4 de octubre de 1147. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en un banquete realmente pantagruélico, ¿eh? Como sí, pudiéramos esperar en la Edad Media, ¿no? Todo a lo grande. E imagino que esa joven que hay allí es Leonor de Aquitania. Esa joven, guapa, que tiene enamorados a todo el mundo, empezando por el emperador bizantino, Manuel Comneno, que así se llama, es el Basileus, como también se le denomina,
un poco el rey de reyes. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, ni más ni menos, que tiene pues su capital en Bizancio, en Constantinopla. Y esto es curioso porque estamos en un banquete totalmente opulento, como tú bien dices, y lo que estamos observando, pero es que estamos en plena Segunda Cruzada. Entonces, es un tránsito que está haciendo el ejército francés para ir hasta Tierra Santa. ¿Y con quién está? Su marido en este momento es Luis VII, es el rey de Francia. Entonces está ella, por supuesto, todos los cortesanos, los pajes, porque el ejército que él lleva para esta cruzada son 15.000 hombres, 15.000 soldados, que por supuesto también se tienen que unir con los de Conrado, que es el emperador de Alemania. Pero hacen una parada en Constantinopla. En el caso de Leonor de Aquitania ya la critican por este viaje, es porque, claro, que una reina tome partido en una cruzada donde, en fin, hay de todo, menos glamour, donde hay hambre, penurias, sangre, sudor y lágrimas, sin embargo ella va, pero no va sola, no solo va con su marido, ¿no? Sino que va... Aquí cambian las versiones. Uno dice que con 300 damas, imagínate, en fin, el follón y la expectación que generaba. Juan Antonio Cebrián, en su obra, en los pasajes de la historia, sabes que le dedica un capítulo a Leonor de Aquitania, que era una de sus favoritas, y él habla de 1.000 personas, de 1.000 mujeres que iban acompañándola, claro, con tipo de ropajes, con carruajes fastuosos. Claro, esto contrastaba un poco, dice, a ver, esta mujer no sabe dónde va, que esto es una cruzada, que aquí vamos a luchar contra los turcos. Bueno, pues hacen esta parada, en este momento te lo digo porque ya empieza a ser criticada con esta situación. Pero fíjate, Jesús, el hecho de que fuera criticada y el hecho de que claro, no dicen todo el boato que acompañaba al rey, que incluso sería igual o mayor, ¿no? Casi como criticando que iba acompañada de tantas personas, de tantas damas, etcétera. Ya nos está hablando de una mujer que quería estar donde se estaba cocinando todo, ¿no? Y quería ser protagonista y manejar de alguna forma la política del momento. Así es. Por eso un poco te decía que ya a partir de aquí, ya aquí es muy joven, aquí tiene 20 y pocos años todavía, o sea que, pero ya empieza a notar que ella, sobre todo lo nota su esposo y lo nota toda la corte, que ella está tomando decisiones que van en contra de las decisiones que tomaría cualquier otra dama de alcurnia de la época. Ella quiere estar presente, quiere vivir los acontecimientos históricos, porque sabe que está viviendo acontecimientos históricos, a pesar de que en la Segunda Cruzada no se consiguen los objetivos. Ella evidentemente no entra en batalla, pero sí quiere conocer de primera mano a los protagonistas de esta cruzada. Evidentemente uno de los protagonistas es Manuel Comneno, que utiliza su corte y Constantinopla como punto de avituallamiento para que luego continúen. En este caso continúan hasta Aquitania. En Aquitania también es muy interesante porque, bueno, una vez que ya dejamos estos fastos, lo he traído un poco para que veas que el contraste que se produce en esa Segunda Cruzada en 1147, que al año siguiente termina, es muy cortita, con bastantes víctimas, pero ya te digo, sin resultados visibles, porque la idea era reconquistar Edesa, ¿vale?, que había caído en manos de los turcos. Edesa está en Mesopotamia. No lo consiguen, intentan conquistar Damasco, no lo consiguen, y entonces pues al final se tienen que volver sin éxito, ¿no? En las 60.000 efectivos que hubo en total, incluidos los 15.000 franceses, no consiguen ese objetivo y sin embargo van muriendo muchísima gente. Leonor de Aquitania se va dando cuenta de que su marido, para cuestiones políticas y estratégicas, no tiene ni idea. Es ella prácticamente la que va tomando las decisiones, porque Luis VII llega al poder de una forma casi de carambola, porque el hijo mayor, el que realmente debería suceder, sabes que en las casas nobiliarias francesas el hijo mayor es el que estaba destinado a la guerra, a los destinos militares, era el sucesor natural de su padre, y sin embargo el hijo menor es el que estaba destinado más a asuntos religiosos. Bueno, pues Luis VII ahí demuestra claramente su incapacidad para gobernar y sobre todo para dirigir un ejército, y es Leonor de Aquitania la que prácticamente toma todas las decisiones. ¿Quieres un almohadón? ¿Un taburete para arrodillarte? Tus juramentos son profanaciones, tu palabra es una maldición, tu firma en un papel es desperdiciar la tinta. Te estoy definiendo, querida esposa. ¡Préstame atención! ¿Cómo hemos podido llegar a estas Navidades desde que nos conocimos?
peldaño a peldaño. ¿Y ahora qué será de mí? Una curiosidad excesiva en un gato que está muerto. Si quieres saber mis planes, pregúntame. Conquista China, saquea al Vaticano o hazte monje de verdad, poco me importa. Deja que firme la cesión de mis tierras a John y me iré a dormir. Oh, eres demasiado amable, no puedo aceptar. Vamos, lo firmaré con sangre, con saliva o con tinta azul brillante. Hagámoslo de una vez. ¡Basta! No, creo que no quiero tu firma ni nada parecido. ¿Qué pretendes? Dios santo, aún me produce un gran placer aguijonearte. ¿Estás diciendo que no quieres que le dé mis provincias a John? Precisamente. No te soporto cuando presumes tanto. Lo sé, lo sé. No quieres a Richard y no quieres a John. Lo has captado. Oh, bien. Entonces que me aspen. Dime qué quieres. ¿A qué aspiras, esposo? A otra esposa. Lo decías, Jesús, ¿no? Antes al principio. Acabamos de escuchar un corte de esa película, El León en invierno, entre Ricardo I, bueno, una charla, ¿no? con Ricardo I de Inglaterra y esa maravillosa Leonor de Aquitania protagonizada por Katharine Hepburn. Es una mujer, lo decías ahora, ¿no? Acostumbrada a ese boato, pues el boato natural, ¿no? No podemos decir que fuera una mujer caprichosa por acompañarse de 100, 200 o 300 damas, es que era lo que hacían todas las reinas y lo que hacían todos los reyes, ¿no? O sea, no tenemos que calificarla por ahí, sino también pues por esos aspectos por los que ella destacó, lo decías al principio, ¿no? Aspectos que forman parte de esa educación, de esa formación, siendo niña. Recordemos que nació en Poitiers en el año 1122 y que están relacionados con elementos de la cultura que a priori estaban identificados solamente con varones o con gente letrada, ¿no? En definitiva, pero ella sabía leer, escribir, sabía música, todos esos aspectos que entran un poco en los elementos más característicos de esa cultura, de esa sociedad medieval. Claro, y recuerda lo que te acabo de comentar, que su abuelo está considerado como el primer trovador de Francia. Su padre, Guillermo X, el duque de Aquitania, él muere precisamente haciendo el Camino de Santiago, es decir, que hace ese Camino de Santiago pues también por unas cuestiones culturales, pero también espirituales. Ella se queda huérfana muy prontito, porque de hecho a los 15 años es cuando se casa con Luis VII de Francia. Ella ya no tiene ni padre ni madre, es decir, el futuro que la espera es bastante desolador, la verdad, que ella cuenta dentro de sus haberes con esa cultura, ¿no?, que había atesorado a lo largo de esos años y con una belleza que dejaba extasiados a todos aquellos que la veían. De hecho, Luis VII rápidamente se da cuenta de que, en fin, que su mujer tiene mucho más carisma que él. Ahí es cuando empiezan en esta segunda cruzada las desavenencias, hasta el punto de que al final se produce la anulación de su matrimonio, ¿no? Ella había tenido ya una hija, ya sabes que allí tener hijas pues no era suficiente porque necesitaban un varón. Las disputas matrimoniales que hay a lo largo de la Segunda Cruzada, porque es verdad que ella cuando llegan a Aquitania pues dicen también las malas lenguas que tiene un affair con su tío Raimundo de Poitiers, el príncipe de la ciudad, de Antioquía, y eso no le gustó, no saben por qué, no le gustó a su marido, a Luis VII, que se marchó cabreado diciendo que quería el divorcio. Bueno, el Papa Eugenio III en Roma intercede y dice, a ver, venga, haya paz, hermanos, haya paz. Estos son monarquías y que ya sabemos lo que ocurre, que él tiene sus amantes y tú puedes tener los tuyos. Pero al final tienen una nueva hija, o sea, es una continuación totalmente forzosa, tiene una nueva hija y al final se disuelve ese matrimonio, se anula por consanguinidad. Pero claro, esa fue la peor jugada que le pudo haber ocurrido a Luis VII y la mejor jugada que le pudo haber ocurrido a Leonor de Aquitania. ¿Sabes por qué? Porque se casa, pero justo unos meses después de la disolución del matrimonio, 3 o 4 meses después, se casa con Enrique II de Inglaterra. Claro, tú imagínate todos los dominios, los territorios que tiene Leonor de Aquitania junto con los de Inglaterra. ¿Qué quiere decir?
Luis II de Francia, que por cierto se casa otras 3 veces más para intentar tener un varón y lo consigue en el último matrimonio, pero pierde muchísimo territorio y pierde muchísima influencia. Por eso decía que era un mal gobernante. Luis VII no está dentro de los mejores, ¿no? Y Enrique II de Inglaterra, que era un joven bigardo, en aquel momento cuando se casa tiene 19 años, y ella, Leonor de Aquitania, tiene 30. O sea que imagínate un poco la disparidad de edad, pero los dos se enamoran rápidamente, pero también Enrique II de Inglaterra, en fin, era un mujeriego y la va poniendo los cuernos continuamente. Cosa que ella, por su parte, pues también hace lo mismo, lo cual era muy bien visto en aquel momento, salvo por los franceses, que los cronistas franceses la empiezan a injuriar, la empiezan a decir que sí, que es una ramera, que se va acostando con todo el mundo, en fin, las injurias típicas que se hacían en aquella época. ¿Por qué? Porque Francia perdió protagonismo y perdió territorios a raíz de este matrimonio. Entonces ella se convierte otra vez en reina, en este caso de Inglaterra, pero la corte al final la vuelve a tener en Poitiers. ¿Por qué? Porque esa corte, una vez que ya ve que su marido pues, pasa de ella totalmente y que tiene sus amantes, incluso amantes oficiales, es cuando se produce esa segunda etapa fascinante de Leonor de Aquitania y cuando se produce también la Tercera Cruzada. En esa época entre cruzadas, lo acabas de decir, ¿no? Hay testimonios que van desde un lado al otro, ¿no? Hay que pensar, no olvidemos que lo decías al principio de una forma muy acertada, Inglaterra y Francia en esta época no eran precisamente amigos, que me diga, ¿no? Eran precisamente enemigos. Y la idea, ¿no?, de que una reina, una regente fuera de un reino a otro, pues no estaba bien visto, que es, imagino, lo que las fuentes, ¿no?, han volcado, ¿no?, en esos comentarios, en ocasiones despectivos. Tampoco vamos a idealizar la figura de Leonor de Aquitania, que seguramente hizo cosas mal, ¿no?, pues como harían todos. Tampoco vamos a pensar que fuera una santa. Pero desde luego es uno de los personajes más carismáticos de esa época y, como se dice siempre, ¿no?, que hablen de mí aunque sea mal, ¿eh? Y en el caso de Leonor hay muchísimas fuentes que hablan de ella. Muchísimas fuentes, ya te digo, las fuentes francesas no la ponen muy bien porque ese matrimonio con Inglaterra, pues te puedes imaginar que ocasionó una crisis tremenda y además demostró la debilidad mental que tenía Luis VII. Pero Enrique II era distinto. Primero era más joven, sí que tenía una sensación, ¿no?, de que Inglaterra estaba en progreso, a diferencia de Francia, que estaba en retroceso, y eso permitió que hubiera muchas más conquistas, que sirviera Leonor como diplomática, ¿no?, para ciertas gestiones, para ciertos tratados de paz, porque ya te digo, era una mujer carismática, era una mujer con una melena rubia, en fin, todo el mundo que la veía se acababa enamorando de ella, con lo cual ella pues también jugaba un poco esa baza, ¿no?, en aquella época, ya te digo, desde su tío Raimundo de Poitiers hasta, bueno, Luis Comneno, el emperador de Bizancio, cuando hemos ido en ese cronovisor, la llenó de regalos. ¿Por qué? Porque se enamoró también de ella, claro. La emperatriz no le gustó nada tampoco ese tipo de romance, no llegó a nada, pero para que veas un poco cómo iba dejando huellas, encima iba rodeada de multitud de damas y de plebeyas, pues eso generaba siempre expectación. Pero la expectación mayor, sobre todo en esta época de Inglaterra, cuando ya se da cuenta de que su marido, Enrique II, pues en fin, que está más preocupado de asuntos bélicos y de sus amantes que de ella lo que hace es que se va a Poitiers, crea esa corte, que es por lo que la ha hecho famosa, esa corte del amor cortés, es decir, donde se potencia la poesía caballeresca, donde se potencia a los trovadores, a los juglares, las justas poéticas. El amor cortés es un poco un tipo de literatura que se hacía en aquella época donde se buscaba el amor puro, el amor del caballero, ¿no?, que es capaz de morir por su dama, un poco toda la saga artúrica de Lancelot y del rey Arturo. Ese es el amor cortés que ella fomenta en distintas obras y además potenciando a los escritores más famosos que había en aquel momento. Y dos de los escritores más famosos que había en aquel momento eran ni más ni menos que Chetren de Troyes, que es uno de los que además hace también una de las obras del ciclo artúrico, Cretén de Troyes, y también André de Chapelain. Entonces, todo eso es lo que hace que ella adquiera también un protagonismo importante en esa revolución cultural medieval que te decía, ¿no? Porque promueve la escritura y promueve la publicación. Evidentemente todavía no estaba la imprenta, pero sí la transcripción y publicación de muchas de estas obras a través de los escritorios de los monasterios. Y también yo creo que es muy importante porque cuando se da cuenta de que su marido empieza a ser un psicópata, de hecho es el que promueve un poco la muerte del arzobispo de Canterbury, que era Thomas Becket, que ahí en la película un poco se refleja todo esto, ella se da cuenta de que con este hombre no va a llegar a ninguna parte, que
todo lo contrario, es decir, que todas las negociaciones de paz que ella fomenta, él se encarga de destrozarlas y hace que 3 hijos suyos, fíjate, porque ella, cuando se casa con su primer marido, con Luis VII, tiene 2 hijas, ¿de acuerdo? Entonces eso, ya sabes, no se veía bien y bueno, pues fue una de las razones para también repudiarla y que se divorciaran. Pero con Enrique II tiene 8 hijos, 8. 5 es que hijos. No había televisión, ni tenían internet. No había televisión. Ni nada. O sea, había que entretenerse una de las en algo. cosas que decían, era eso, que decían, no, es que esta mujer es estéril. Sí, estéril. Al final tuvo 10 hijos, ¿no? Y bueno, y de esos 5 hijos y tres hijas, es verdad que a algunos se le murió relativamente pronto, pero a 3 de ellos hizo que se rebelaran contra su propio padre, contra Enrique II. Una rebelión que casi le cuesta la vida a ella y a sus hijos, uno de ellos, Ricardo Corazón de León, ¿vale? Pero al final el rey consigue sofocar esta rebelión, estamos hablando del año 1174, y encarcela a Leonor de Aquitania. La encarcela primero en el castillo de Chinon y luego en el castillo de Salisbury. Y está ni más ni menos que 15 años retenida, encarcelada, hasta que muere el rey en 1189, y ahí es cuando adquiere protagonismo Ricardo Corazón de León. Richard. Hola, Richard. Quizá ibas a acostarte. Volveré mañana. Entra. Me envía mi madre. Está bien, entra. Nuestros alquimistas han encontrado el secreto de hervir el Borgoña. Se convierte en vapor y cuando se enfría lo llamamos vino brandy. Soy prisionero de Henry. ¿Te parece justo? No. ¿Por qué pues tu sonrisa? Estaba pensando, no sé por qué, en la última vez que estuviste en París. De eso hace ya 2 años, ¿no? Así es. Necesito soldados, Philip. Ten, quiero que lo pruebes. Preciso un ejército. ¿He envejecido? ¿Te parezco viejo? Han sido 2 años feroces. He estudiado y me he preparado para ser rey. Te pido una respuesta, ¿sí o no? La tendrás cuando yo la dé. ¿Ves? He cambiado. Ya no soy el niño a quien enseñaste a cazar hace 2 años, ¿recuerdas? Corriendo tras el jabalí. Tú ibas delante y yo detrás, tropezando. Desde el alba hasta el atardecer. No te vayas. Necesito saber si me ayudarás. Siéntate y lo discutiremos. ¿Nunca escribes? A nadie. ¿Por qué habría de hacerte rey de Inglaterra? ¿No me convienen más John o Geoffrey? ¿Por qué has de luchar pudiendo yo escoger al cretino o al malvado? ¿Pelearemos? Estamos peleando ya. Buenas noches. Sigues siendo un niño. En algunas cosas. ¿Qué idea te preocupa? No preguntas cuánto vale tu ayuda. Ya me lo dirás. Puedes recuperar el Vexin. ¿Y qué más? Toda la Bretaña. Es de Geoffrey. ¿Y eso qué importa? Quizá le importe a Geoffrey. ¿Y qué más? Es todo cuanto vale tu ayuda. ¿Y a cambio qué deseas de mí? 2000 soldados. ¿Y qué más? 500 hombres a caballo. ¿Y qué más? Armas y equipo de asedio. ¿Y qué más? No escribí porque no creí que contestaras. Te casaste. ¿Y eso qué importa? No. He pasado 2 años viviendo en el infierno. Es extraño, no te vi allí. Aún no has dicho que eres mi amigo. Cuando llegue el momento. ¿No será demasiado tarde? Escuchábamos un nuevo fragmento de esa película El Rey en Invierno, una película del año 1968, con esa conversación entre Ricardo Plantagenet y el rey de Francia, que marca también un poco las intrigas características de esta época, ¿no? Jesús Callejo, crononauta, estamos hablando de la figura de Leonor de Aquitania, una figura que a través de las fuentes pues ha llegado hasta nosotros de una forma increíble, pero también desde el punto de vista del arte, ¿no? Conservamos su tumba, conservamos algunas representaciones más o menos coetáneas de ella, ¿no? Lo que nos ayuda también a engrandecer, ¿no? la figura, ¿no? Porque si no tenemos un retrato, si no tenemos una representación, parece que es pues una idea, ¿no? que se disipa y se difumina sin más, pero si además tenemos representaciones de ella, parece que toda su historia cobra
cobra más importancia y tiene más presencia, sobre todo al final en la cultura popular, que a partir del siglo XX pues es como si se recuperara de alguna forma su valor histórico, ¿no? Sí, totalmente. Hay varias representaciones de ellas, incluso en su tumba, ¿no? Luego lo comentaremos, está su escultura yacente, donde se la ve leyendo un libro, lo cual eso está indicando pues esa tendencia, ¿no?, a fomentar la cultura. Unos dicen que puede ser un libro religioso, que es lo que solía ser habitual, pero podía ser también un libro de justas poéticas. Mira, en este trozo, en este corte que hemos escuchado de la película de El León en invierno, es muy llamativo porque fíjate que ese diálogo que tiene entre Ricardo Corazón de León y ni más ni menos que Felipe Augusto de Francia. Bueno, Ricardo Corazón de León, además ahí se vislumbra en la película, en fin, tenía más tendencia hacia los varones que hacia las hembras, pero aún así Leonor de Aquitania, como sabía que estas cosas pasaban en la familia, sí, le buscó una mujer, en ese caso Berenguela de Navarra, y de hecho pues su candidata, y se casaron de una forma casi precipitada en Chipre, porque en ese momento Ricardo Corazón de León estaba enfrascado en esa tercera cruzada. ¿Vale? De hecho, es la tercera cruzada contra Saladino. Sabes que uno de los bulos que corrieron por entonces es que Leonor de Aquitania se tiraba a Saladino, cosa que nunca ocurrió porque no se llegaron a conocer. Pero claro, bueno, estaban muy distantes. Muy distantes, ¿no? Joder. Pero bueno. Pero sí le hacía ojitos Ricardo Corazón de León a Felipe Augusto de Francia, que realmente era su auténtico amor. Vale, te lo digo porque sí que hubo ahí una relación homosexual que en la película queda un poco velada, pero existió, o sea, no le interesó para nada a Berenguela de Navarra. Pero Ricardo Corazón de León fue fundamental, porque claro, es el que además la rescata de su cautiverio. Acuérdate que te he dicho que su marido lo que hace es encarcelarla, claro, pues, produce y provoca una rebelión contra él, pues imagínate. Pero cuando muere el marido, Ricardo Corazón de León se convierte en el rey de Inglaterra, y ella pues vuelve otra vez a conseguir ese protagonismo que nunca perdió, por otra parte. Pero Ricardo Corazón de León muere muy pronto, muere joven, y el que le tiene que suceder es su otro hijo, que era más tonto que una cedera, y era ni más ni menos que Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra, el de la Carta Magna, sabes que lo obligan a hacer la Carta Magna, ¿no? Porque no deja de ser un antecedente del constitucionalismo, ¿no? Porque limita los poderes del rey, pero Juan Sin Tierra desde luego no tiene las características intelectuales y morales que tenía Ricardo Corazón de León. Entonces, bueno, no le queda más remedio, evidentemente, a Leonor de Aquitania que asumir que él va a ser el siguiente rey, pero durante un tiempo, hasta que eso ocurre, porque era muy joven, ella obtiene la regencia. Entonces, durante la regencia sí que gobernó y controló prácticamente todos los asuntos de Estado. Fue durante la viudez. Y esa regencia tuvo mucho que ver precisamente para que se alcanzaran muchos más territorios, porque eran unos territorios amplísimos, tanto en Francia como era Normandía y por supuesto en Inglaterra. Y es cuando ella se retira a la abadía de Fontevraud, cerca de Chinon. Ahí vuelve a crear otra corte palaciega, donde se fomenta otra vez la literatura, la música, la cultura en general. Y aún así tiene que ir hasta Castilla, eso es muy importante. Hay un viaje que ya tiene 78 años y aún así cruza los Pirineos, se va a Castilla en el año 1200. ¿Para qué? Porque tiene que elegir entre sus tres nietas, pues eso, quién va a ser la esposa de la hija de Felipe II Augusto. Y al final es la esposa, elige entre todas las nietas que tenía a Blanca de Castilla, que se convierte en la reina de Francia con Luis VIII. Te lo digo un poco para que veas que ella, un poco lo que te decía al principio, es hija de un duque, del duque de Aquitania, pero al final consigue tener el protagonismo de prácticamente todos los reinados importantes que había en aquella época. Porque si empezamos a mirar, prácticamente no hay un gobierno, no hay un Estado europeo donde ella no tuviera algún tipo de protagonismo. Y luego, si quieres, te comentaré un poco, porque eso hace que Leonor de Aquitania brille con luz propia en una época tan convulsa como era la Europa de aquella época. Claro, fíjate, estás diciendo nombres. Yo creo que el mayor misterio que hay en la vida de Leonor de Aquitania era que supiera conocer, ¿no?, o saber quién era cada uno de los que tenía delante, sí, ¿no? Porque sí. Tú que eres hijo, nieto, primo, sobrino, ¿eh?, de todas estas familias archinumerosas, ¿no?
que claro, ella tuvo 10 hijos, pero cada uno de sus descendientes o familiares también tenían familias muy amplias, ¿no? Y eso es lo que hace y complica absolutamente todo, ¿no? Ella fallece, ¿no?, en el año 1204, está su tumba en el mismo lugar donde falleció, en Fontevraud. Y fue el último halo, ¿no?, de luz de una figura, como decías ahora, Jesús, absolutamente brillante, ¿no? Porque casi desde su nacimiento en 1122 hasta que fallece con 82 años en 1204, brilló con un brillo muy especial, único, que no tiene parangón en aquella época de la historia medieval. No, eso ninguna duda. Cualquier historiador que se haya acercado a su figura, ya digo, yo me enamoré también de esta mujer gracias a Juan Antonio Cebrián, porque tenía una verdadera devoción. Y claro, me di cuenta que efectivamente es que estuvo prácticamente en todos los asuntos más importantes de Europa en aquel momento. Claro, al vivir 82 años la permitió que al final tanto sus hijos como sus nietos, pues al final fueran reyes de distintas zonas. Estamos hablando de que sus nietos al final fueron reyes de Inglaterra, de Castilla, de León, de Portugal, de Sicilia, de Escocia, de Aragón, de Francia, en fin. Incluso la princesa de Asturias, nuestra Leonor, comparte nombre y comparte sangre. Porque si vamos mirando un poco los rasgos y los lazos de consanguinidad, al final Leonor también tiene parte de Leonor de Aquitania, precisamente por todos esos cruces que ha habido a lo largo de estos últimos siglos. Entonces, pues claro, evidentemente, sabiendo todo esto, pues ella puso un poco como ese eslabón fundamental en una época donde a lo mejor lo que faltaba eran esos elementos culturales, y que fomentara a los trovadores y los juglares, pues mira, qué maravilla. Y ahí está. E incluso, y ya con esto termino, también se la dice que fue una de las impulsoras del feminismo, si es que podemos entender feminismo en aquella época, porque defendió los derechos de las mujeres a heredar la tierra, y eso no lo hacía cualquiera. Fíjate, cuando te propuse el tema de Leonor de Aquitania, me dijiste, ay, mira, pues la figura histórica a la que más cariño tenía Juan Antonio Cebrián, ¿no? Pues también de alguna forma este cronovisor es un homenaje a él y a esa labor de divulgación que hizo durante tantísimos años en La Rosa de los Vientos, y que lo merece, ¿no? Merece que sigamos recordándolo como el pionero y el maestro de todos nosotros. Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, porque me has dado la oportunidad también, pues eso, de rememorar a esta mujer que curiosamente no la habíamos tocado hasta ahora, con lo cual ya era el momento. Claro que sí. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima semana. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Durante más de 2 décadas he investigado a un personaje al que se le atribuyen más de 25 identidades diferentes. Las actas decían que era italiano, pero hay datos compatibles con que pudo ser polaco, portugués, nórdico o de distintas zonas de España. Su propio hijo dijo que siempre quiso ocultar su identidad y realmente escondía un pasado desconocido. Todo esto no sería importante con cualquier otro personaje de la historia. Pero la verdad es que llevaba 20 años detrás del hombre que cambió el mundo y la historia para siempre. Había fallecido hacía 5 siglos y se llamaba Cristóbal Colón. Lo decía en la introducción del programa. Cristóbal Colón se ha convertido, o su legado, mejor dicho, en algo polémico, ¿no? Escuchábamos un fragmento del inicio de ese documental de Televisión Española
que el doctor José Antonio Lorente ha utilizado para dar a conocer los resultados parciales de esos estudios de ADN que ha realizado en los últimos años. No vamos a entrar a valorar, lo haremos en otro programa, cuando precisamente el doctor Lorente publique de una manera científica los resultados, la metodología, conclusiones, cómo se ha llegado a ese resultado que, en teoría, pues tiene que ser en breve, ¿no? Pero sí que nos vamos a centrar en la figura de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, a través de una exposición absolutamente espectacular que podemos ver en el Palacio de Liria, el Palacio de los Duques de Alba, en la calle Princesa de Madrid. Cartas de Colón, América en la Casa de Alba. Una exposición que hemos podido visitar junto con Álvaro Romero, el cocomisario de esta maravillosa muestra, en donde vamos a poder ver los lazos que existen entre la Casa de Alba, la familia de Cristóbal Colón y el archivo increíble que nos ayuda a ver no solamente esos lazos, sino a reconstruir parte de esa historia de América tan apasionante de finales del siglo XV y sobre todo a lo largo del siglo XVI. Documentos de Pizarro, documentos de la familia de Moctezuma, documentos de todos esos nobles indígenas que fueron reconocidos en la corte de España en aquella época. Bueno, infinidad de detalles que, como digo, nos ayudan a redescubrir la historia, dejando de lado una vez más esa manida y sucia leyenda negra que no aporta absolutamente nada veraz a la historia de España. Esto es lo que nos ha contado Álvaro Romero en esa visita que hemos realizado con él a la exposición Cartas de Colón, América en la Casa de Alba. Álvaro Romero, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar con vosotros de nuevo aquí, con vosotros en este programa. Escucharán nuestros oyentes el crujir, ¿no?, de nuestros pasos caminando por esta maravillosa exposición dedicada a Colón y la Casa de Alba. Además una institución, ¿no?, una casa nobiliar que durante siglos ha tenido precisamente ese vínculo, ¿no?, que es un poco lo que contáis en esta primera estancia, ¿no?, de la exposición. Hay documentos que vinculan a Colón con la Casa de Alba, más por objetos, ¿no?, en posesión de la Casa de Alba que por relación familiares. ¿Dónde nace esa relación y por qué las cartas de Colón están aquí? Bueno, en esta sala primero lo que queremos responder a esa pregunta. ¿Por qué la Casa de Alba custodia 24 autógrafos de Cristóbal Colón? Y la respuesta, la primera es una respuesta de relación parental. Es decir, la gente piensa que el hijo de Colón, primero hay que decir, Diego Colón, se casó con la sobrina del duque de Alba. Pero esa no es la razón por la que las cartas de Colón se incorporan a la Casa de Alba, sino un matrimonio muy posterior, en el siglo XVIII. En 1716 se casa, que lo vemos aquí en esta galería de retratos del XVIII, con este color coral decorando el salón. Vemos al antepasado del duque, el segundo duque de Berwick, que va a contraer matrimonio con la duquesa de Veragua, Catalina Ventura Colón de Portugal. Es decir, que un antepasado del actual duque se casa con una heredera directa de Cristóbal Colón. Así que su hijo, Jacob Fitzjames Stuart y Colón, se convertirá en duque de Liria, duque de Berwick y duque de Veragua, que es el título que portan los herederos de Cristóbal Colón. Ahí nace ese vínculo que va más allá de los documentos de los que vamos a hablar, ¿no? Porque siempre la Casa de Alba ha tenido quizás lazos muy intensos con lo que es la historia de América y el desarrollo, ¿no?, de la presencia española en América. Sí, porque este matrimonio va a permitir que se incorpore no solo propiedad de renta, sino también un fondo americano, sobre todo documentos relacionados con el almirante. Pero, paralelamente, como comentas, la Casa Alba va a tener una estrecha relación con América. Hay que decir que los duques de Alba no van a viajar a América. No vamos a ver estos grandes nobles españoles siendo virreyes. Van a preferir normalmente los virreinatos italianos, o van a preferir estar en la corte, cerca de la corte. Pero sí lo van a hacer otras casas, como los condes de Monterrey, los condes de Lemos. Y traemos precisamente en esta siguiente sala una galería de retratos de estos virreyes y presidentes del Consejo de Indias que van a jugar un papel fundamental en el gobierno de los virreinatos. Recordemos que
se crearon varios virreinatos, aunque luego se van a ir ampliando, principalmente el de Nueva España y el del Perú. Y algunos de ellos que ahora es interesante también comentarlo, ¿no? Por ejemplo, el Conde de Monterrey, la ciudad de Monterrey de México, es en honor a... Recibe el nombre, ¿no? Recibe el nombre del Conde de Monterrey. O el 7º Conde de Lemos, que promulgó, por ejemplo, 34 decretos en favor de los indígenas para mejorar su situación y ir contra los abusos que en ocasiones se sufría pues, en esos trabajos duros en minas y demás, ¿no? Es decir, cómo las autoridades van a intentar remediar esas situaciones. Y luego, en esta sección también mostramos objetos de artes decorativas producidos en América, ¿no? Son objetos que ahora tienen enorme interés en las casas de subastas. Se está comprando ahora muchísimo arte virreinal y aquí traemos ejemplos pues, de arcas, cofres. Son objetos personales que se llevaban estos virreyes, pero que luego en América van a producirse y se van a enriquecer con esas maderas, que a los españoles llama mucho atención las maderas americanas, porque olían muy bien, tenían... era muy resistente a los xilófagos, eran maderas muy duras y se van a decorar con estas platas. Fíjate cómo brillan estas platas mexicanas, este carey. Son objetos realmente llamativos en cuanto a su diseño y su estilo. Fíjate, antes me comentabas, echando un vistacillo rápido a la exposición que me has mostrado antes de comenzar esta charla contigo, Álvaro, que hay algunas historias muy curiosas que van más allá de América, ¿no? Y que llegan incluso a Japón. Con una historia del Conde de Lemos que me gustaría que compartieras con nosotros, que a mí me ha parecido absolutamente maravillosa. Sí, porque fue durante el periodo que el Conde de Lemos fue presidente del Consejo de India cuando se realizó la famosa expedición de Sebastián Vizcaíno, que tenía como objetivo cartografiar las costas de California y también el Pacífico. Pues al parecer llegaron hasta Japón y Vizcaíno estuvo allí un tiempo, de hecho, como emisario, y se fundó un pequeño pueblo costero que se llamó Lemos. Y ese pueblo mantuvo ese nombre hasta la expulsión de los jesuitas, que se le cambió por un nombre japonés. Y cuenta la leyenda que todavía hoy los mayores de ese pueblo siguen recordando el nombre de Lemos como nombre original de su pequeño pueblito. ¿Cómo llamaban los japoneses a los hispanos, a los portugueses y a los españoles? Tiene también un nombre curioso, ¿no? Sí, hay un estilo principalmente decorativo que se llama Namban, porque los japoneses llamaban a los españoles y portugueses Nambanjin, bárbaro del sur. Y va a surgir un estilo Namban que son también piezas, cofres, altares devocionales con flores. También es un estilo muy llamativo, muy oriental y que va a tener alta demanda en Europa y en América. A través de Filipinas, recordemos, ¿no?, el famoso galeón de Manila, como muchos objetos que se van a producir en Asia van a tener alta demanda en América y van a venir a través de esos convoyes, ¿no?, a través de llegar a Acapulco, de Acapulco luego pasarán a Veracruz, La Habana y La Habana, el sistema de India, flota de Indias, ¿no? Y es apasionante esos objetos que se producen en esos territorios, ese viaje de tornaviaje, ¿no?, el famoso tornaviaje, cómo van a llegar a Europa. En la exposición también contamos con algunas piezas realmente sorprendentes, ¿no? Una colección de escudos que nos ayudan, ¿no?, a conocer también esos vínculos que había entre América y España, ¿no? Siempre hemos pensado en esa leyenda negra de la aniquilación, exterminio, ¿no?, de los indígenas americanos, y sin embargo la documentación, ¿no?, nos hace ver que aparte de que sabemos que no fue como se ha dicho, ¿no?, en la leyenda negra, pero todos estos documentos también nos están hablando de un vínculo casi también nobiliario, ¿no? Vínculos entre las familias nobiliarias de las culturas indígenas mesoamericanas y su llegada a Castilla, a España, ¿no?, en el siglo XVI, pues con todos los honores. Sí, aquí, pues digamos, después de las cartas de Colón, el fondo americano más importante del archivo de la Casa de Alba es el Nobiliario de Indias, que son 235 escudos que van a otorgar los reyes a conquistadores españoles, a ciudades, tanto prehispánicas como de nueva fundación, y también a la nobleza indígena. Esa parte, sin duda, creo que es la parte más original de la exposición, ¿no? Porque obviamente los españoles anhelaban vasallos, anhelaban ennoblecerse, pero lo curioso es cómo la corona va a premiar a esa nobleza indígena que va a tener una participación activa
que eso va a ser un requisito sine qua non, obviamente, para poder ser beneficiario de estos escudos, pero es que vamos a ver a toda esa nobleza que en esos primeros años va a viajar a la península, muchos de ellos, como por ejemplo nombres importantes que nos van a sonar, Martín de Moctezuma, pues ni más ni menos que el hijo del emperador Moctezuma. Va a recibir educación religiosa en España y se va a casar aquí incluso, y el rey le va a premiar con un escudo de armas y con la gobernación de una serie de villas que ya eran propiedad de su padre. Hubo otra serie de nobles que van a viajar en ese séquito de nobles, no hablamos de mestizos, hablamos de nobles indígenas, que la corona va a igualar a la nobleza castellana. Y eso es sin duda una parte fundamental de ese encuentro, obviamente, ese choque violento entre dos mundos, pero que nos habla de esas complejas alianzas entre españoles y la nobleza de los naturales de esos territorios. Y además son escudos maravillosamente ilustrados, decorados. Desde el punto de vista artístico a mí me ha fascinado porque es un viaje también a esa visión, ¿no?, hispana, castellana, española, de cómo eran pues, los monumentos, los animales, la cultura, ¿no?, porque todos esos elementos indígenas son los que llegan hasta nosotros a través de esos escudos, ¿no? Vemos jaguares, vemos llamas, vemos cosas curiosísimas, vemos también representaciones de monumentos prehispánicos. Sí, y accidentes geográficos, volcanes. La primera vez que vamos a ver, por ejemplo, Santiago de Guatemala, vamos a ver sus 3 volcanes, es decir, son las primeras muestras etnográficas de América. Estamos ante las primeras representaciones gráficas de América, y por eso desde el punto de vista visual es muy llamativa esta sala, como podemos ver estos escudos con estos colores, y sin duda creemos que va a despertar el interés de los visitantes. Quizás la parte más importante de toda la exposición es también la que da nombre, ¿no?, a la misma, esas relaciones, ¿no?, entre Cristóbal Colón y la Casa de Alba. Son todos los autógrafos que ya de por sí conserva el archivo de la Casa de Alba y que también algunos os han cedido para esta, te lo comentaba antes, ¿no?, a mí me parece perfectamente resuelta esta vitrina que refleja un poco el aspecto del globo terráqueo, rodeada, ¿no?, de esa documentación, de esas cartas, en donde podemos ver, disfrutar de esa comunicación. Esto es como los WhatsApps de la época, ¿no?, casi los emails del momento, ¿no?, del siglo XVI, del siglo XV en este caso, y XVI entre los españoles en América y la corona aquí. Sí, aquí la otra comisaria, Consuelo Varela, y yo teníamos aquí nos encontramos con la incertidumbre de cómo exponer tantos autógrafos y ya está muy bien resuelto por el diseñador. Y aquí nos encontramos con documentos fundamentales para conocer la empresa colombina y documentos fundamentales para este primer periodo, porque estamos ante el mayor conjunto de autógrafos del Colón y el más variado, desde cartas personales, memoriales, documentos económicos, documentos con los reyes. Y por ejemplo, mira, Nacho, esta pieza que tenemos aquí, que parece esta letra ilegible, esto es un documento que representa, esto es el rol de marineros del primer viaje. Esto lo redacta Colón en su totalidad, el documento, y es un documento de 1498 donde Colón va apuntando nombre por nombre los que fueron el primer viaje. Y de dónde eran y cuánto ganaban. Porque él era un hombre ordenado, él llevaba las cuentas de su viaje, así que aquí aparecen 40 nombres de ese primer viaje. No están los de la Santa María, que por desgracia pues fallecieron en la isla de la Española, en el Fuerte de Navidad. También tenemos como pieza fundamental del primer viaje ese escudo que nos lo ha cedido un particular, que es la primera vez que se expone, que es el primer escudo que recibe Cristóbal Colón en 1493 de los Reyes. En Barcelona, en junio, tenemos el primer escudo del almirante con esa primera representación de América, que él elige unas islas y una masa de tierra firme. Y el rol de marino del primer viaje con ese trazo de la isla de la Española. La documentación de Colón nos habla no solo del primer viaje, sino también del resto de viajes y cómo Colón fue respondiendo ante los problemas que se va encontrando. Y una de las piezas más interesantes es el Memorial Torres, donde Colón nos informa de los problemas que teniendo en esta primera colonia y de la respuesta a los márgenes de los reyes, o cómo los reyes se van a preocupar por la situación de los indígenas y cómo van a ver que Colón no fue un buen gobernante. Va a ser sustituido, se le va a hacer un juicio de residencia, que es una especie de
examen, ¿no?, a tu mandato, que luego se va a establecer en América, y Colón es destituido de su cargo de virrey. Y él se va a dedicar a quejarse de los reyes con estos memoriales que él va a redactar de su puño y letra. En esta exposición también podemos ver a través de toda esta documentación las diferentes firmas. Colón va a firmar de diferentes maneras, como el almirante, con el famoso anagrama, de ese misterioso anagrama que todavía hoy no ha sido resuelto. O Cristo Ferenc, portador de Cristo, o el virrey. Van a ser los tres tipos de firmas. Y también es muy interesante la parte íntima de Colón, porque Colón, sabemos que escribió muchísimo, pero solo se conserva una pequeña parte de esa documentación. Y por mencionarte alguna, Nacho, esta carta a su hijo Diego, donde le dice que ha encontrado una pepita de oro, que se la manda, que tenga mucho cuidado porque le ha costado mucho desprenderse de ella, pero que se tiene que dar a la reina. Que primero, cuando la vea, que le bese las manos y que elija muy bien el momento para reunirse con ella, y le recomienda después de comer. Creemos que la reina estaba de mejor humor después de comer. Y luego, cómo se despide: tu padre que te ama como así. Es decir, nos muestra ese cariño, esa humanidad de Colón. Y luego Colón tuvo un amigo, un monje cartujo, Fray Gaspar de Gorricio, que custodiaba su archivo, custodiaba sus bienes más preciados en la Cartuja de Sevilla. Pero también en esta posición queremos hablar de cómo era Colón, no solo su personalidad, que lo vemos en las cartas, sino también su apariencia. Sí, los retratos también es otro de los elementos más misteriosos que hay alrededor, no solamente el ADN, de la figura de Cristóbal Colón, ¿no? ¿Cuál era el rostro de Colón? Porque en muchos retratos sucede igual con Cervantes o con yo como egiptólogo o egiptólogo con Tutankamón, ¿no? Todas las reconstrucciones faciales que se han hecho a partir del cráneo, cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Y siempre, como seres humanos, tenemos la curiosidad por conocer, ¿no?, el rostro, en este caso de don Cristóbal Colón, ¿no? Y aquí contáis con algunas representaciones curiosas que nos acercan un poco, ¿no?, a intentar imaginar cuál era el aspecto que tenía. Sí, porque a Colón le hemos bautizado para esta exposición el hombre sin rostro, porque precisamente hay cientos de retratos de Cristóbal Colón, pero no sabemos cuál es el auténtico. Obviamente tuvo que hacerse un retrato, porque él buscaba copiar a la nobleza castellana, pero ese retrato o no existe o no lo hemos localizado. Pero sí nos quedan las descripciones que hicieron Fray Bartolomé de las Casas y su hijo Hernando, que obviamente le conocieron, y ellos nos dicen, coinciden y nos dicen que tenía la piel clara, nariz aguileña, ojos azules, poco pelo. Colón era muy coqueto y parece ser que se preocupaba por la alopecia, el pelo canoso desde muy pronto, así que nos vamos a encontrar un Colón para cada época va a tener un Colón, porque fíjate, no se parece nada este Colón que tenemos aquí de principios del siglo XVI con ese Colón del siglo XVII, donde vemos un Colón que parece más un noble del siglo XVII, con esa golilla, con ese peinado a los siglos XVII. Cada época ha tenido un Colón. Y, por ejemplo, tenemos también los retratos de Vázquez Díaz, que sí se asemejan más a esa imagen que tenemos nosotros del almirante. Sin duda, otro de los misterios, ¿no?, de cómo sería el aspecto real del almirante. Una de las etapas que más me ha gustado, ¿no?, de esta exposición es el propio papel protagonizado por la Casa de Alba, ¿no?, la 16ª duquesa de Alba, que tuvo la inquietud, ¿no?, de documentarse, estudiar. Pues no es fácil de leer estos documentos, ¿no? Habría que saber paleografía, y habéis dedicado precisamente una sala a su figura para recordar su trabajo y las publicaciones que ella hizo de todos estos documentos que estaban en su archivo. Sí, porque Rosario Falco y Osorio, hija de los duques de Fernán Núñez, que contrajo matrimonio con el 16º duque de Alba, era una mujer muy culta, muy inquieta, y gracias a ella, y hay que decir obviamente a la labor de conservación de la casa a lo largo del tiempo, hoy podemos disfrutar de estos documentos. Ella, curiosamente, fue la que organizó y modernizó el archivo. Imaginémonos en esos trabajos de modernización. Se encontró un expediente del pleito de Veragua y de pronto aparecen autógrafos de Cristóbal Colón. Menuda sorpresa. Estamos en los prólogos del cuarto centenario del descubrimiento, así que Rosario decide publicarlos. Y académicos en ese momento, que se sentían avergonzados de cómo España había organizado el cuarto centenario del descubrimiento,
llegaron a afirmar que sin duda la publicación de Rosario fue lo que más luz aportó a ese cuarto centenario del descubrimiento, porque ella va a recopilar esos documentos en varias publicaciones, con transcripciones, con un estudio previo, y va a ser un gran descubrimiento para la historia de América el que aparezcan esos primeros documentos, esos autógrafos de la Casa de Alba. Y ella va a realizar una labor de organización de todo el archivo, y por eso en esta vitrina hemos expuesto también documentos importantes del Fondo Americano de la Casa de Alba, que es uno de los fondos más importantes del archivo, donde vemos crónicas, conquistadores que a los oyentes les sonarán: Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas, Pedro César de León, que fue la primera crónica del Perú, y documentos que nos hablan de mestizaje, de cédulas reales donde los reyes van a prohibir la esclavitud, mapas, portulanos, documentos relacionados con esa, digamos, esa conquista de las fronteras a través de no solo de la espada, sino también de la pluma. Es decir, es una exposición que nos habla de la historia de España y la historia de América, esa historia común que queremos que la gente se acerque a las fuentes primarias, porque ahí es donde va a encontrar información realmente útil y sobre este periodo tan interesante. Seguramente si hiciéramos eso, pues nos llevaríamos una sorpresa, ¿no?, del papel de España en la conquista de América, en la colonización, en todos esos documentos, ¿no? Uno de ellos, lo comentabas ahora, ¿no?, de Francisco Pizarro, hablando de la importancia de esas relaciones. En otros documentos, ¿no?, también se dice lo que decías ahora, ¿no?, de intentar perseguir o abolir la esclavitud, que nos puede sonar un poco extraño, ¿no?, pero hay que verlo en ese momento, ¿no?, del siglo XVI, que marcan un poco que no fuimos tan malos ni tan horribles en la presencia en América, ¿no? Y esta carta de Pizarro es especialmente espectacular, ¿no?, por la relación con su hija. Sí, desde luego es algo bastante singular en la historia de la humanidad, ¿no? España ha sido uno de los pocos países que ha puesto a debate su propia colonización en una fecha tan temprana como el siglo XVI, ¿no? En un mundo totalmente diferente, la sociedad totalmente diferente a la que vivimos hoy día, ¿no? Entonces, obviamente hay que analizar con mucha precaución el pasado. Pero sí, aquí hay documentos realmente sorprendentes, ¿no? Que Francisco Pizarro se preocupado por su sucesión, que es algo natural, ¿no? Pero cómo le va a pedir al rey, a Carlos V, que legitime a su hija mestiza, a su hija Francisca Pizarro Yupanqui, habida con una princesa inca, con Quispe Sisa. Además es una historia interesantísima, porque esta pobre tuvo que huir porque ella vio cómo mataban a su padre, Diego Almagro el joven, tuvo que huir del Perú, vino a España, se casó con su tío Hernando, y tiene una vida que ahora sí que está despertando el interés de historiadores y divulgadores. Al final murió en Trujillo, y ahí está su palacio, que se puede ver todavía en la fachada del palacio, un busto de cómo era esta Francisca Pizarro, y otros documentos que nos hablan de eso, de cómo la corona desde muy pronto va a prohibir y a perseguir la esclavitud indígena, y cómo va a fomentar el matrimonio, es decir, va a fomentar el mestizaje, algo que sin duda hace única la presencia española en América. Ya como última cuestión, Álvaro, estamos aquí delante de una estatua, una miniatura de la estatua que hay ahora mismo en Trujillo, ¿no?, de Francisco Pizarro. Muy pocos de los extremeños que nos estén escuchando ahora sabrán que esa estatua está allí gracias al personaje que tenemos justo delante también en un retrato, a Jacobo, duque de Alba. Yo lo tengo especial cariño porque era amigo de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, pero gracias a él esa estatua está en Trujillo. Sí, porque el duque también era una persona muy inquieta, y efectivamente entre visita y visita de Howard Carter también tenía tiempo para tratar otros asuntos. Y efectivamente, pues curiosamente, todo ocurrió en una cena en Nueva York, y le sentaron a su lado a la mujer de un artista que se llamaba Charles Cary Ramsey, y esta señora le dijo que su marido había fallecido y que tenía 2 estatuas de enorme tamaño en Francia de una exposición que había organizado su marido, pero no sabía qué hacer con ellas. Y el duque le dijo, bueno, ¿y por qué no la dona usted a Trujillo? Y dijo, porque era de Pizarro. Claro, era de Pizarro. Y dice, ¿y qué es Trujillo? Y dice, pues la ciudad donde nació. Claro, imaginémonos esa americana que no tenía ni idea de... ¿Y usted me ayudaría? Y claro, dice el duque, no se preocupe, yo me encargo de coordinarlo todo. Y el duque, gracias al duque y a su trabajo, se puso a mover todos los engranajes y puso en contacto
al artista, a la mujer del artista, con las autoridades de Trujillo, a través del rey, de Primo de Rivera, y gracias a esa gestión, la estatua ecuestre de Francisco Pizarro que hoy tenemos en Trujillo, y aquí tenemos, en la exposición tenemos el molde preparatorio del artista. De la escultura. Bueno, pues hemos hecho un viaje un poquito rápido, ¿no?, por esta exposición, que desde luego merece más tiempo. Cartas de Colón, América, en la Casa de Alba, que podemos disfrutar en el Palacio de Liria, en la calle Princesa, aquí en Madrid, y que nos acerca a nuestra propia historia, desde luego la historia de la Casa de Alba, pero que sin lugar a dudas es la casa de todos nosotros. Álvaro Romero, cocomisario de esta exposición, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, a vosotros. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Nos adentramos en Historia de la Ciencia, Historia y Ciencia, punto 2. Esta sección que cada pocas semanas nuestro compañero físico Pablo Arias nos trae para adentrarnos precisamente en esta historia tan fascinante que es la divulgación de la ciencia. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Hace pocas semanas hablábamos de ese proyecto Miura, de ese éxito, ¿no?, en la carrera, casi la carrera estelar, podríamos decir, ¿no?, de nuestro país. Pero los comienzos de todas estas inquietudes de muchas personas quizás no fueron tan exitosos, ¿no? Y querías hablarnos precisamente de una de esas personas. Pues sí, porque, bueno, ya sabes que en la historia, en la historia de la ciencia, como siempre en la vida, pues hay unas partes muy exitosas en las que todo el mundo te aplaude y hay otras partes en las que caes en el olvido. Y vamos a hablar precisamente de una de los pioneros, por así decirlo. Yo diría el padre, aunque hay otros, el padre de la era espacial, el creador de la astronáutica. Pero déjame que te cuente una cosa. Primero, a ver, una pregunta, Nacho. ¿Quién crees que en la historia fue el primero que habló de la posibilidad de un viaje, pues eso, de la Tierra a la Luna, nuestro satélite natural? Pues a ver, desde el punto de vista de la literatura, quizás Julio Verne, ¿no? Es el que dio a conocer al gran público, ¿no? Y luego la película de Georges Méliès también. Sí, qué buena. Hitos, ¿no?, de la historia, sí. Yo solamente recordar que el cohete le cayó en el ojo, creo recordar, derecho de la Luna, es decir, nosotros lo vemos en la parte izquierda, me alegra mucho. Pues sí, señor, fue Julio Verne, vamos, al menos que sepamos. Fue Julio Verne, que en 1866, en su obra de la Tierra a la Luna, pues eso, habló de un viaje a ficción, al satélite natural, pero, en 1650 ya hubo quien hablara de esto. ¿Y sabes quién fue? ¿Quién fue? Fue Cyrano de Bergerac. Es verdad, Cyrano claro, de Bergerac, sí, es en verdad, su obra sí. tiene una obra que es Historia cómica de un viaje a la Luna. Y fíjate que bueno, porque, claro, el hombre en la época, en el siglo XVII, lo describe como un sistema propulsado por cohetes de pólvora que impulsase una nave en dirección a la Luna. Y así que ya sabes, Nacho, no se puede ser original. Desde luego, no se puede ser. La historia está llena de sorpresas, ¿no? Pero ¿quién fue ese primero, ese pionero que comenzó la historia? Mira, ¿qué decías? Se trata, y lo teníamos que poner en letras grandes y de oro, se trata de Robert Goddard, que es un norteamericano que nació en 1882 y murió en el 1945. Fue un físico, fue doctor en física, fue profesor en universidad y creó el primer cohete de combustible líquido, que son los que utilizamos ahora, y se lanzó con éxito en marzo de 1926. Atento, 1926. Y este fue el padre. ¿Con qué destino? De la astronáutica. Lo lanzó, pero ¿hacia dónde?
hacia el cielo, pero sin Bueno, ningún sí, destino, no, ¿no? lo O sea, claro, digo, lo lanzó llegó a la Luna, a Marte... No, que va perpendicularmente hacia arriba. Estamos hablando Claro. de 1926, pero bueno, pero ya fue todo un éxito que eso No, fuera desde posible. luego, desde luego. Había que corregir muchas cosas encima de la trayectoria, ni se sabe. Bueno, los vecinos lo temían, que lo sepas. Luego al final, bueno, ya hablaremos de esto, pero Todo lo que sube consiguió baja, sí, ¿no? Sí, pero los vecinos no querían que estuviera al lado, entonces ya al final Claro. le dieron una parcela, que no sé si en Nuevo México o en Texas, yo creo que en Nuevo México, no me lo sé muy bien, le dieron una parcela para que jugase bien. Pero a lo que vamos, que el bueno de Robert Goddard, entre 1926 y 1941, él y su equipo, claro, lanzaron 34 cohetes, y con éxito, y lograron una altura de 2,6 kilómetros, que es mucho, ¿eh? Y velocidades cercanas a los 885 kilómetros por hora, que es todo un prodigio. Que bueno, que fue uno de los pioneros y sobre todo, bueno, tenía muchas invenciones, pero cosas que utilizamos ahora, que estuvimos hablando el otro día del cohete Miura, que es combustible líquido. Bueno, en su caso utilizaba gasolina, nosotros utilizamos queroxeno, utilizamos un bioqueroxeno ahora porque es más eco-friendly, es más, pues bueno, pues amigable para el medio ambiente, y inventó el cohete por etapas. Es decir, finalizaba una etapa, la etapa se caía, disminuía el peso de la nave y por lo tanto la propulsión le ayudaba. Pero bueno, toda esta historia tiene una parte mala también, Nacho. Bueno, por lo menos si nos quedamos con lo bueno, él fue el pionero, ¿no? Porque te das cuenta de que no hay nada inventado, es todo lo mismo, ¿no? Pero bien dices, lo que te he dicho. había cosas, no voy a decir malas, pero negativas, ¿no? Que contravenían un poco lo que él quería. Que no se puede ser original en esta vida. Pero bueno, la parte mala de la historia. A ver. Pues bueno, pues en esa época pasa lo que pasa ahora en las redes sociales especialmente, que con sus éxitos y publicaciones, porque Robert Goddard lo publicó, es decir, no te creas que se lo guardaba, no, el tipo lo publicaba. Pues bueno, pues fue, no se sabe muy bien por qué, la diana de los haters de ahora, de los odiadores. Y ante las expectativas que hablara él de sus éxitos lanzando, pues bueno, pues proyectiles, naves o cohetes, pues habló de la posibilidad de poder llegar a la Luna, de establecer una base, incluso a Marte, y ahí fue bueno, pues algunos miembros no veían bien que alguien que no tuviera la categoría de Einstein tuviera licencia para decir ese tipo de cosas. Y fíjate, hasta el New York Times dedicó su tiempo a ridiculizar al bueno de Goddard, tanto la expectativa de lo que había dicho de que se podía viajar, y bueno, y decía que interpretaba erróneamente las leyes de Newton, y que en el vacío el cohete no se podía propulsar. Eso se atrevió a decir, bueno, hay mucha prensa amarilla, pero el New York Times lo dijo. Bueno, pues hay que decir una cosa, Goddard era doctor en físicas, como he dicho, y profesor de universidad. Vamos, que no era tonto, tenía una formación y una razón para exponer lo que él proponía, ¿no? A ver, Nacho, estamos hablando de, bueno, entre 1926 y 1945, que murió en el 45, pero yo te aseguro, si en esa época cualquier alumno de cualquier universidad, cualquier alumno de física, en cualquier universidad de los Estados Unidos desconoce eso, es que ha equivocado la profesión. Es que tiene que volver a septiembre. Entonces, pues bueno, pues la prensa se permitió, ya te digo, a ridiculizarlo, a poner en entredicho todo lo que había hecho. ¿Y qué le pasó? Pues bueno, pues lo que nos suele pasar, que el pobre de Goddard cayó en depresión, la financiación se le fue quitando poco a poco, y en medio del ostracismo más grande imaginado y sin reconocimientos, falleció en 1945. Qué pena, Nacho. Pues sí. Uno de los más grandes. Uno de los más grandes porque además anticipó muchas cosas que se ignoraban en aquella época, ¿no? Lo decías ahora, el movimiento en el vacío. ¿Cómo conseguía él? Si lo puedes explicar en un minuto para ir acabando, ¿cómo era esa propulsión en el vacío? Pues es que es una propulsión lógica. Es que estos no sé qué pensaban. Estos pensaban que era como en una barca. Ejemplo, en una barca el piragüista, el remero, tiene que remar y entonces impulsa, en este caso el medio, que es el agua, lo impulsa y él
es la ley de Newton, pues a un efecto y un contraefecto, él se mueve en dirección contraria. En este caso es diferente. En este caso es una propulsión en el vacío. Tú tienes un motor, el motor del cohete lanza gases y obviamente el cohete va en dirección contraria y a la misma velocidad. Hay una cosa que quiero aclarar y así los oyentes lo saben. Cuando hablamos de vacío, pues claro, el vacío no tiene materia, es un espacio sin materia, pero cuando hablamos de vacío interestelar no es así. Porque, bueno, pues hablamos de vacío cuando en un metro cúbico encontramos pues una decena de átomos de hidrógeno, es decir, materia hay, pero hay muy poca materia. Pero se sigue propulsando igual. Pero fíjate, que hay una cosa muy, muy curiosa. La alemana nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los proyectos que tenía, pues claro, para fines bélicos, era lanzar un cohete con, bueno, pues clara intención maligna y que llegase lo más lejos posible. ¿Y qué pasa? Que cuando finalizó la guerra y los responsables de ese proyecto fueron interrogados por las autoridades americanas, le dijeron, pero porque estos se pusieron en contacto con Goddard para, bueno, pues para que los ayudara, y Goddard se negó siempre, a colaborar con Alemania. Y cuando terminó la guerra y les preguntaron que de dónde habían sacado toda la base teórica, pues claro, estos no daban crédito, decía, pero bueno, no lo conocen, pero si lo tienen en casa. Y entonces, para ese entonces, Goddard ya estaba muerto. Tuvieron que pasar casi 50 años de ese artículo burlesco y difamatorio del New York Times, pero, atento, el 17 de julio de 1969, es decir, al día siguiente del lanzamiento Apolo 11, el periódico publicó un artículo brevísimo, por otra parte, qué vergüenza, titulado Una corrección, donde lacónicamente finalizaba con The Times regrets the error. El Times lamenta el error. Insisto, qué vergüenza. Bueno, mejor así que no decir nada. Sí, ¿no? Bueno. La verdad es que pues sí, bueno, pero al menos en esta sección, este capítulo, queda dedicado a su memoria y al reconocimiento de su trabajo, al que tanto debemos. Gracias, Robert. Desde luego, Robert Goddard, este pionero en la historia de los viajes espaciales, que consiguió lanzar el primer cohete, y eso es lo que lo convirtió, como decía, pues en un genio loco, pero un gran pionero que queríamos hacerle aquí un poco este homenaje junto con nuestro compañero, el físico Pablo Arias, que lleva esta sección de Historia y Ciencia .2. Pablo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abordando un tema que nos va a hacer viajar en el libro de la historia, en el relato histórico, hacia la década del año 1930, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a viajar a Hungría, y todo con un elemento humano que yo creo que es lo que le da forma, ¿no?, a toda la historia que vamos a contar. Cartas desde Hungría es la novela de nuestra invitada Ana Barrera, que nos atiende desde Sevilla. Ana, bienvenida a Ser Historia. Hola, Nacho, encantada y agradecida por estar aquí. A Ana yo la conocí hace unas semanas junto con José Luis Corral y Pepe Calvo Pollato en Sevilla, en la librería, en la Casa del Libro allí, ¿no? Nos encontramos con Ana.
Y yo no la conocía, ella me presentó su trabajo, esta novela Cartas desde Hungría, publicada por Platero Editorial, y yo le dije, pues mira, te llamaremos. Y estoy convencido de que ella en un primer momento pensó, bueno, esto me lo han dicho muchas veces, pero sí. Mira, Ana, aquí estás, en y Ser no sabes, Historia. Es verdad, no sabes cómo te agradezco que cumplieses con tu palabra. Nosotros, la verdad es que yo siempre cumplo la palabra. No es la primera vez que Sí, escribe ¿no? al correo del programa una persona, incluso desde un pueblecito pequeño, una aldea, en un lugar, y les digo, oye, ¿por qué no habláis de la ermita, de mi pueblo, de la iglesia, de la historia de este personaje curioso y tal? Y muchas veces es difícil, ¿no?, encontrar a alguien que sepa Claro. de ese tema. Y yo pregunto, ¿tú eres capaz de contarnos esa historia? Y dice, bueno, la verdad es que yo no tenía pensado participar así, pero... Y al final, pues, qué mejor que la historia la comenten los protagonistas, ¿no? Y en este Claro caso, que yo lo sí. decía ahora, es una historia muy humana, porque aparte de ese trasfondo histórico del que en el que vamos a ahondar ahora, Cartas desde Hungría nace a partir de una experiencia personal, ¿no? Yo creo, Ana, que es bastante interesante y que muchos de nuestros oyentes seguro que están relacionados con ella, lo han vivido o tienen a alguien en el entorno familiar que lo han vivido, ¿no? Que es esa depresión posparto que Sí. a ti te permite crear una historia con ese trasfondo histórico, como digo, Ana, que da lugar a esta novela, ¿no? Cartas desde Hungría. Sí, la verdad que cuando yo empecé a escribir Cartas desde Hungría, no tenía pensado que la depresión postparto que sufrí con mi primer hijo fuera parte de la trama. Uh-huh. Pero claro, es algo que tenemos tan enraizada las personas, las mujeres que lo sufrimos, que de alguna manera quiso salir. No sé si a lo mejor, claro, a mí me supuso aquello como una catarsis, poder hablar de aquello, porque la verdad es que la sociedad nos tiene impuesta como una maternidad idealizada, en la que tú pares o tienes una cesárea, como fue mi caso, y tienes que estar súper fuerte, súper feliz, y desgraciadamente no fue lo que me ocurrió a mí. Uh-huh. Y bueno, de cualquier forma, pues me sirvió bastante, aunque yo aquí en mi novela la llevé al límite, asesorada, eso sí, por un psiquiatra, para no poner las cosas de muy, dijeron, ¡ay, qué exagerada! Pero claro, la llevé al límite y me dijo que era totalmente creíble que podía pasar, desgraciadamente. Desde luego que sí. La historia Cartas desde Hungría nace desde con un personaje que es Mencía, ¿no? Ella nace en Huesca, en el entorno de una familia pobre, pero claro, tienen que darla en adopción, y es como llega a Hungría, ¿no? Que es un poco el inicio de tu historia. Exactamente. Esta familia, esta madre pobre, que casi no tiene ni leche para amamantarla, pues no encuentra otro remedio que darla a este matrimonio que no puede tener hijos. Y así es como mi personaje Mencía, mi protagonista, pues viaja hasta Hungría, hasta Budapest, en brazos de su nueva madre, a una familia acomodada, con una casa a orillas del río Danubio, y es muy feliz los primeros años de su vida, hasta que surge esta depresión postparto porque su madre pues logra quedarse embarazada. Y no vamos a contar más de esto para no... Claro que no. Pero ese entorno histórico es a mí lo que me interesa, ¿no? Estamos en la década de 1930 en Hungría, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y claro, es un entorno para ella feliz, ¿no? Y imagino también que para muchas personas, ¿no?, también de Hungría, que no veían venir, ¿no?, el socavón que se avecinaba, ¿no?, en pocos años, esa tragedia. ¿Y cómo podemos entender esa Hungría que a nosotros nos suena a país del este? Siempre lo relacionamos con el comunismo, posguerra mundial, y en cambio en la primera mitad del siglo XX, pues Hungría era un país próspero y muy parecido a como podíamos imaginar otros países de Europa, ¿no? Pues totalmente, era un país casi que más occidentalizado de lo que nos creemos. De hecho, yo cuando me preguntan, ¿es que te gusta la Segunda Guerra Mundial? Digo, mire, yo cuando empecé a escribir esta novela, yo no tenía pensado escribir ni sobre la Primera Guerra Mundial ni sobre la Segunda. Y curiosamente, lo que más me gusta de las dos guerras
es la época que hay entre ellos, la época de entreguerras que se llama. Y es la época que yo retrato, una casa, como he dicho, a orillas del río Danubio, decorada y arquitectónicamente del estilo Art Nouveau, porque en aquella época las corrientes artísticas, las corrientes literarias, pues a mí me fascinan. Y es una ciudad pues con mucha vida cultural, pero llegó la Segunda Guerra Mundial, un país que era, digamos, adepto más bien al partido nazi, la cruz flechada, con Ferenczal así, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, de pronto pues surge la tragedia de que esperan ellos que lleguen los que lo iban a salvar, que eran los soviéticos, y ocurre pues todo lo contrario. Llegan unos, destruyen, llegan otros, destruyen, y bueno, yo sé que en todo una guerra es guerra en todos lados, pero Budapest y Hungría fue una ciudad, y con los judíos pues te puedes imaginar lo que ocurrió. Además es curioso, ¿no? Porque siempre relacionamos la comunidad judía como una comunidad con un poder adquisitivo grande, pero en este caso, ¿no? La familia que adopta a Mencía, el servicio es judío, es decir, no son los propios señores de la casa quienes son judíos, que ellos son católicos, sino que tienen a su servicio judíos, que es cuando empieza pues también a vivir más de cerca en ese concepto de familia, no solamente los miembros que la forman, sino también el entorno tan querido, ¿no? Los sirvientes, que a lo mejor en muchas ocasiones ni se utiliza este término porque es un poco despectivo, y son casi miembros de la misma familia, que en este caso eran judíos. Absolutamente. De hecho, tenemos la idea preconcebida de eso, judíos. Bueno, pues gente adinerada, no, en este caso era el chofer, la cocinera y Lisa, que era la niñera de mi protagonista. Hay una historia, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, aquí hemos tenido la oportunidad de hablar con su hijo. La figura de Ángel Sant Briz es quizás una de las, no voy a decir más desconocidas, ¿no? Pero es muy, muy atractiva en el sentido de que es un verdadero héroe, casi anónimo, ¿no? Que fue capaz, incluso estando, ¿no? del lado en la embajada, ¿no? Pensemos, ya en la década de los años 40 ya era un embajador mandado por el franquismo, ¿eh? Sí. Y estuvo del lado de los más desfavorecidos, dando la espalda un poco a la Alemania nazi y salvando a muchos judíos, ¿no? Que era la figura, como digo, de Ángel Sant Briz. Pues sí, es una figura que cuando yo empecé a documentarme sobre lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Hungría y específicamente en Budapest, pues descubrí a Ángel Sant Briz, que yo había visto una película, claro, todo el mundo conocemos a Oskar Schindler, que salvó por 1.000 y pico de judíos, y qué pena que aquí en España casi todo el mundo, o gran parte de los españoles desconocemos a este embajador, que en aquella época trabajaba como segundo en la embajada de Budapest, que salvó al triple de judíos. Y él era católico practicante, pero no le dolieron prendas cuando dijo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Esto es una barbaridad. Entonces este hombre empezó a salvar primero, pero después rescató un decreto de Primo de Rivera de 1924, y con este decreto logró engañar a los nazis, y además de que le dijeron, vale, te doy 100 pasaportes para que tú puedas salvar pues a 100 personas, a 100 judíos, que certifiquen que tienen ascendencia pues sefardí, que eran, claro, porque así ellos Ángel Sant Briz conseguía que le otorgasen la nacionalidad española y pudieran salir de allí de Budapest. Pero este hombre pues cogió una triquiñuela, se les ocurrió con más personas, porque también hasta en el Vaticano, creo que Suiza, los países neutrales, digamos, Suiza, Suecia, lo ayudaron también. Y un italiano que ahora mismo no recuerdo el nombre. También lo ayudó muchísimo. Y de cada pasaporte, él dijo, vale, yo tengo un pasaporte, pero ahora yo voy a coger y voy a convertir el 1 en el 1A, 1B, 1C. Y además en cada pasaporte no solo pertenece a una persona, sino que él incluía a toda la familia. Y este hombre se jugó la vida, incluso al principio la vida de su mujer, de Adela,
y Adela Aldonza, y la mandó corriendo para España. Dijo, venga, que yo tengo aquí que hacer esto antes de que maten a tanta cantidad de personas. Uh-huh. La historia es realmente emotiva y de una heroicidad increíble, ¿no? Y como decías, ¿no? Siempre pensamos en la famosa lista de Schindler por la película, y nos olvidamos de la lista de Ángel Sabriz. Yo creo que este hombre debería tener más reconocimiento. Es verdad que el pueblo de Israel lo nombró justo entre las naciones. Es verdad que allí en Budapest está incluso más reconocida que aquí, que en Zaragoza, lo que hay una pequeñita estatua, y yo creo que es un héroe, vamos. Desde luego que sí. Totalmente. Ya para ir acabando, Ana Barrera, autora de esta novela Cartas desde Hungría, publicada por Platero Editorial, uno de los elementos también que marca un poco el sentido de la novela es la familia, ¿no? La familia como unidad. O sea, no estamos aquí haciendo apología de la familia ni nada, que nadie nos entienda. Bueno, pero si sería maravilloso, ¿no, Nacho? Hacer apología de la familia es bonito, ¿no? Claro que sí. Otra cosa, hacer apología de otras cosas, pero de la familia. La familia, desde luego. Es la base de la sociedad, digamos, ¿no? Desde luego que sí, claro. ¿no? De todos los tipos de familia, eso sí. Como se quiera, cada uno que se lo monte, su familia como quiere, le apetezca y como crea conveniente. Eso es lo mejor, ¿no? Claro, y en la década de 1930 y 1940, pues quizás por las circunstancias, ¿no?, históricas del momento, es lo que hacía que muchas familias pues estuvieran más unidas, ¿no?, de lo que normalmente se pudiera esperar ante la adversidad de las circunstancias, ¿no? Claro, imagínate. Yo en mi novela hago eso, mucho hincapié en la importancia del amor familiar, en la importancia, en la necesidad que tenemos cuando somos niños de ser queridos, y lo que eso te condiciona a ti después como adulto. Uh-huh. Como tú hayas vivido tu infancia, como sentirte querido por tus padres, muy importante, por el mundo que te rodea. Uh-huh. Una historia, como decía yo antes, muy humana, muy accesible, y desde luego que para entender muchos de los devenires, no solamente del ser humano en el siglo XX, sino también desde el punto de vista histórico. Esta novela Cartas desde Hungría, publicado por Platero Editorial, que nuestra invitada Ana Barrera ha publicado y que nos ha atendido los últimos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, desde Radio Sevilla. Ana, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros por contar conmigo. Encantadísima. Un beso, Nacho. Gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, muy completito, muy variado. Hemos estado en la Edad Media, hemos estado en el siglo XX, hemos hablado de cine, hemos hablado de ciencia. Recordad que a través de los podcasts de Ser Podcast los podéis descargar de forma completa. También a través de otros agregadores de audio. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, ayudado por Ana Caballero, que también ha llevado las redes sociales. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.